Los albores de la humanidad, los pueblos antiguos del mundo y su devenir. Suena inmenso, casi inabarcable para una clase. Ya es. Suena a que vas a tener que leerte 3 enciclopedias. Y para gestionarlo, el profesor plantea 3 procesos de desarrollo de aprendizaje. Básicamente 3 metas. Cuéntame. Primero, reconstruir la vida cotidiana, o sea, economía, cultura, sociedad y política, en Mesoamérica. Segundo, recopilar información sobre pueblos de Árido-América y Oasis-América para crear una especie de friso cronológico. Vale, y faltaría uno, ¿no? Sí, el tercero es comparar el desarrollo histórico entre los pueblos originarios de Norteamérica y Sudamérica. Y aquí es donde te lanzo la pregunta. Si conectamos esto con la visión general del profesor, te das cuenta de que el plan de estudios esquiva muy bien esa sobrecarga. Fíjate en cómo lo formula. ¿A qué te refieres? A que no les pide memorizar listas de reyes ni batallas, sino reconstruir aspectos de la vida cotidiana. Al centrarse en cómo vivía la gente, en su economía, su sociedad de andar por casa, transforma toda esa historia antigua en algo superdigerible y humano. Claro, le quita el polvo al libro de historia. Eso es. Estudiar el pasado lejano solo funciona de verdad si logras anclarlo en el presente, y eso nos lleva directamente a la primera actividad real que hacen en esa clase. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la clase no empieza con ruinas y flechas, sino viendo y comentando un vídeo titulado, literalmente, en México el 10% de la población es de origen indígena. Un vídeo muy de ahora, claro. Exacto. Y tras el vídeo, los estudiantes tienen que ponerse en grupos, observar un mapa de los pueblos indígenas actuales de México y debatir en qué estados existen estas comunidades. Y responder a unas preguntas geográficas bastante concretas, si no recuerdo mal. Sí, les pregunta dónde hay más comunidades, en el centro, en el sur o en el norte del país. Y sobre todo, por qué piensan que es así. Pero, a ver, yo me pongo en el lugar del alumno y veo un salto temporal muy brusco. ¿Te parece brusco? Hombre, claro. A ver, si la unidad se llama Los albores de la humanidad y tienen que hacer un friso cronológico antiguo, ¿por qué arrancar la clase con una estadística demográfica moderna del 10%? ¿No rompe eso la línea del tiempo por completo? Pues lo fascinante aquí es que es un gancho pedagógico brillante. No es un error, es totalmente intencionado. ¿Tú crees? Totalmente. Porque le demuestra al estudiante que estas culturas de las que van a hablar no están extintas ni atrapadas en una vitrina de museo. Son 1 de cada 10 de sus conciudadanos actuales. Ya, les da una bofetada de realidad para que presten atención. Exacto. Y les obliga a pensar en cómo la geografía histórica, eso que hablábamos de Mesoamérica frente a Aridoamérica, está dictaminando la demografía que tienen hoy, la diferencia entre el sur, el centro y el norte. Oye, pues profundicemos en ese por qué, porque la respuesta a por qué hay más en el sur que en el norte explica prácticamente toda la historia de esa región del mundo, ¿no? Sí, sí, tiene todo que ver con el clima y la geografía precolombina. Piensa en Mesoamérica, que pillaba el centro y el sur de México actual y parte de Centroamérica. Vale. Lluvias abundantes, clima templado, tierras fértiles. Eso es. Y eso permitió domesticar el maíz, el frijol, la calabaza. Al haber agricultura a gran escala, la gente se vuelve sedentaria. Y el sedentarismo te lleva a construir ciudades enormes, a tener jerarquías complejas y millones de habitantes, como pasó con aztecas o mayas. Claro, mientras que en el norte, en árido América, la película fue muy distinta. Radicalmente distinta por la falta de agua. Era una zona superárida, muy desértica, la agricultura estable era casi imposible. Así que los pueblos que vivían allí eran casi todos nómadas o seminómadas. O sea, cazadores y recolectores. Justo. Y por tanto, sus grupos eran mucho más pequeños y estaban muy dispersos. Vale, entonces un estudiante mira el mapa actual, ve que el sur está lleno de comunidades y el norte casi vacío. Y está viendo literalmente el clima de hace milenios. Es alucinante. Es ver la historia impresa en el mapa de hoy. Pero claro, hay un elefante en la habitación. Entre los albores de la humanidad y el mapa actual está la conquista y la época colonial española. Evidentemente. Y la geografía previa dictó cómo fue esa colonización. Los españoles se asentaron, sobre todo, donde ya había estructuras grandes en Mesoamérica. Necesitaban mano de obra y gente que pagara tributos. Claro, fueron a lo práctico, donde ya había ciudades. Y aunque hubo una caída demográfica tremenda por enfermedades y explotación, había tantísima gente en el centro y sur que millones lograron sobrevivir. Sin embargo, en el norte,
Los nómadas eran muy difíciles de someter. Porque se movían constantemente, supongo. Claro, pero al ser tan pocos y estar tan dispersos, cualquier desplazamiento o intento de asimilación tuvo un impacto devastador en su demografía. Por eso hoy hay menos comunidades en el norte. Madre mía. O sea que el profesor Ventura logra que unos chavales entiendan que el código postal demográfico de su país hoy viene de las lluvias precolombinas. Me parece que aporta muchísimo más que obligarles a memorizar una dinastía entera. Y además genera una curiosidad tremenda. Una vez que entienden que la historia está viva a su alrededor, el profesor les empuja a tomar las riendas de la investigación. Y aquí entramos en la siguiente fase de la lección, que a mí me parece un campo de minas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues mira, el documento dice que los alumnos tienen que elegir un estado de México donde haya comunidades indígenas. Y en su cuaderno deben hacer 3 cosas. A ver, dime. Escribir el nombre de un pueblo indígena de ese estado, elaborar preguntas sobre lo que les gustaría saber de ellos y hacer una lista de posibles fuentes de información para investigar. Básicamente les quita los ruedines de la bicicleta. Ya no hay libro de texto, ahora son detectives. Ujú. ¿Y te preocupa que se caigan de la bici? Me preocupa porque investigar en la era de Google es peligroso. Si dejas a un chico libre en Internet buscando sobre comunidades minoritarias, corre el riesgo de ahogarse en estereotipos. Entiendo por dónde vas. Lo folclórico. A lo mejor buscan sobre los tarahumaras o los zapotecos modernos y acaban leyendo solo sobre las danzas del sol o los trajes con plumas, y se pierden por completo su realidad económica de hoy. Claro, se quedan en la caricatura. Pero esto plantea una pregunta importante, y es que el profesor ha metido un filtro vital ahí. ¿Cuál? Fíjate que les pide una lista de posibles fuentes de información antes de empezar a leer nada. En una época de sobrecarga informativa constante, la habilidad de oro no es saberse el dato, sino saber dónde encontrar fuentes fiables. ¿Ya? Auditar la fuente antes de consumirla. Exacto. Obliga al estudiante a pensar, ¿me fío de una web de viajes o busco en el Instituto Nacional de Estadística? Es un ejercicio brutal de alfabetización mediática, que viene disfrazado de clase de historia antigua. O sea, enseñarles a hacer buenas preguntas para sortear al algoritmo. Si preguntan, ¿de qué trabaja este pueblo hoy? En vez de qué ropa llevaban en el año 1000, la cosa cambia. Totalmente. Y así toda esta investigación no se queda en un trabajo académico frío. El plan exige que toda esa información aterrice en algo mucho más personal. Que es el cierre de la clase, Eso ¿verdad? es. Y es una introspección profunda sobre la propia identidad. Pues mira, el cierre, con mayúsculas en el documento, les pide analizar una frase. La frase es: ¿puedo identificar aportaciones de los pueblos indígenas a la cultura mexicana? Ujú, Si dicen que sí, tienen que dar 3 ejemplos. Pero si dicen que no, la instrucción dice que se reúnan en equipo para debatir, compartir opiniones y encontrar ejemplos juntos. ujú. Y como traca final, escribir 3 elementos creados por estos pueblos que hoy sean símbolos de lo mexicano. Es un cierre brillante, fíjate. Pero yo sigo haciendo de abogado del diablo. ¿Y entonces qué significa todo esto para un alumno medio? ¿Pedirle a alguien que defina lo mexicano en 3 símbolos un martes por la tarde? Es una tarea filosófica monumental. Desde luego que no es fácil. ¿Qué pasa si el estudiante se queda completamente en blanco? O peor, si tira de topicazos y dice, pues el chile, el maíz y las pirámides, y a correr. Ahí es donde la red de seguridad del profesor Ventura entra en juego. Ese, en caso contrario, se reunirán en equipos, lo cambia todo. Porque no están solos ante el peligro. Claro. El diseño asume que la identidad cultural no es un examen tipo test de respuestas correctas o incorrectas, es un debate colectivo. Ya, una negociación. Efectivamente. Sintetiza cómo este plan de estudios, desde aquel primer mapa hasta los 3 símbolos, demuestra que la historia se construye rescatando aportaciones diarias. A lo mejor uno dice el maíz, pero otro en el grupo dice palabras como aguacate o tianguis que vienen en el náhuatl y las usan todos los días. O incluso sistemas de ayuda vecinal, que también vienen de esa época. Es que es alucinante. Empezamos repasando una página web de un colegio, un simple plan para el 13 de abril. Ujú. Y hemos descubierto una ruta fascinante. Va desde las lluvias en la antigua Mesoamérica hasta el mismísimo corazón de la identidad moderna, pasando por alfabetización digital por el camino. Es que cuando logras que el estudiante se vea reflejado en el material de estudio, la distancia entre el aula y la calle desaparece. Y eso me lleva a un pensamiento final para dejar a quien nos escucha dándole vueltas a la cabeza.
A ver, dispara. A estos estudiantes se les pide mirar al pasado para entender quiénes son mediante 3 símbolos heredados, ¿no? Pues démosle la vuelta a la tortilla. Si alguien, no sé, dentro de 500 o 1000 años, diseñara un plan de estudios y un friso cronológico sobre la cultura actual de quien nos está escuchando en este momento. Madre mía. Claro, ¿cuáles serían esos 3 elementos o símbolos cotidianos que se enseñarían en las escuelas del futuro para definir quiénes fuimos? El móvil, el plástico. Es que da vértigo pensarlo. Da vértigo porque te obliga a mirar tus costumbres de hoy con ojos de arqueólogo del futuro. Totalmente. Pues con esta perspectiva nos despedimos por hoy. Un recordatorio excelente de que hay que mirar las fuentes cotidianas con otros ojos, mantener la curiosidad bien despierta y seguir haciéndonos preguntas sobre el mundo que nos rodea.